¿Cuál fue la concepción literaria que tenían los escritores trabajados en este seminario? He aquí el interrogante que me formulé después de cada lectura y que aprovecho esta instancia final para esbozar una respuesta. Jorge Amado escribió en el prólogo de Capitais de Areia de 1937 que con esa publicación cerraba el ciclo de novelas de Bahía, donde intentó transmitir la vida, las costumbres y la lengua de ella, que era su propio estado. Luego sintió la libertad de inventar los enredos, manteniéndose fiel al material recogido, según sus palabras. Para eso, vivió en el interior de Bahía, en las plantaciones de cacao y viajó por todo el estado. Haroldo Conti conoció la vida de campo y el delta, donde se dedicó a construir un barco y se fue metiendo muy adentro en el mundo de la gente de la costa, los isleños, la gente de los barcos. Sus experiencias pasarían luego a formar parte de algunos de sus relatos. Ambos reconocieron el estímulo de su familia. Amado dedicó las 6 novelas de Bahía a su padre, que trabajó 40 años en los campos de Bahía. El padre de Conti, por su lado, era un viajante, un tendero ambulante, y Haroldo salía a recorrer el campo con él, que se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibió Haroldo el hábito de contar oralmente. En ambos estaba fuertemente arraigado el compromiso social que tenía que tener un escritor, según ellos. El escritor brasileño tuvo conciencia de que escribir en el Brasil de entonces fue un sacrificio, un acto heroico, pero sabía que contaba con el reconocimiento del público. Cada escrito para Conti, que fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura argentina, era un pedazo de su vida. Se trataba de historias que, confesó, ha vivido con la misma intensidad con que se vive. Sostenía que la explotación se manifestaba concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Él mismo lo sufría, porque tenía 6 premios internacionales y sin embargo su ingreso fijo seguía siendo los pesos mensuales que ganaba como profesor de latín en una escuela secundaria. En lo que respecta a la vivencia física y emocional que significa escribir, relaciono a Haroldo Conti con Clarice Lispector. Para el primero, escribir era un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Le creaba problemas personales de relación, se volvía huraño, fastidioso. En alguna entrevista manifestó que escribía porque no tenía más remedio. Escribía o se moría. Coincidentemente, para Clarice, escribir era una maldición que salvaba. Maldición porque la obligaba y arrastraba como un vicio penoso del cual le era imposible librarse. Y a la vez era una salvación, porque salvaba el día que vivía. El cuento de Clarice, 100 años de perdón, es una muestra de la nueva narrativa en Latinoamérica. En él, como en la mayoría de su obra, aparece una epifanía, un descubrimiento, una lucidez que permite la explosión de la segunda narrativa oculta en los intersticios de la historia con la que comienza el cuento, siguiendo la propuesta del ensayista argentino Nicolás Rosa. Se inicia con el relato del juego infantil que consiste en elegir una casa como propia entre las del vecindario. Pero luego la niña protagonista se detiene ante una rosa aislada en el jardín que despierta su deseo profundo de posesión. Comparé este cuento con El Sur de Jorge Luis Borges, en el cual el protagonista lamenta no tener una vida heroica como la de uno de sus antepasados. Un accidente trivial con una ventana lo hiere de muerte y esta será su oportunidad para compensar su vida gris con una muerte valerosa. Podríamos pensar que su imaginación transforma caras, diálogos y hechos, pero también que se enfrenta a un destino marcado previamente. Siendo así, fuerzas ocultas dirigen su fin, mientras que en el cuento de Clarice, el deseo de la niña estaba latente en su vida, como si la realidad tuviera varias capas que solo algunos descubren. Una concepción semejante a la de Clarice es la de Ligia Fagundes Telles.
que manifestaba como concepción literaria la teoría del embrullo, del paquete, del envoltorio, en su obra tanto por la trama como por el desenvolvimiento de los personajes. Lo que provocaba al lector, esperaba que sea su cómplice, que decida qué es ficción y qué es realidad. Comparé su novela Ciranda da Pedra con La casa de azúcar de Silvina Ocampo. En este cuento el lector siente la incomodidad planteada por la literatura fantástica que lo confunde en una realidad verosímil, la búsqueda de una nueva vivienda por parte de un matrimonio, pero finalmente son transformados por la misma casa. Esa misma inquietud provocada en el lector, aunque más allá del argumento, la encuentro en João Guimarães Rosa, quien intentó la unión de las lenguas para llegar a un lenguaje universal. El escritor reconoció que era incorregible por mejorar y perfeccionar sus textos, sin descanso, en acción repetida, dolorosa, feroz, sin cesar hasta el último momento. Se valió de mucho más que de la lengua portuguesa, brasileña y europea. Los regionalismos también eran insuficientes. La búsqueda fue más allá del español, alemán, francés y latín, entre otros. Contribuyeron en sus escritos vocablos de origen africano e indígena. Tradujo a su lengua propia proverbios y citas intraducibles de idiomas extranjeros, como el chino clásico. Admitió inclusiones de ciertas particularidades dialécticas de su región, los sertones salvajes de la periferia mineira. Intentó entre lo popular y lo culto un habla única, aunque compleja. Hasta aquí mi respuesta a la consigna de comparación entre autores de literatura brasileña y argentina propuesta en el seminario. Muchas gracias.